Queridos oyentes, bienvenidos. Ahora, cierren los ojos e imagínense en una tranquila mañana a orillas del Nilo. El suave y cálido aroma de las paredes de adobe, el lejano cloqueo de un gallo y los murmullos silenciosos de voces despertando con los primeros movimientos del día. La tierra libera el frescor acumulado durante la noche y el cielo se abre en suaves tonos dorados. Hoy, los llevaré lentamente miles de años atrás, a los polvorientos caminos de un pueblo del antiguo Egipto y al interior de las habitaciones de una familia. Con cada paso, exploraremos el mundo de la gente común. Desde la primera luz de la mañana hasta la silenciosa oscuridad de la noche, desde el trabajo en los campos hasta los pequeños rituales dentro del hogar. Nuestra narración será tranquila, sin prisa, sin estallidos repentinos. Como una caminata rítmica. Cierren los ojos, escuchen y déjense llevar por las silenciosas melodías de los antiguos pueblos a orillas del Nilo. Siente la mañana del Nilo. El sol aún no ha salido. En el horizonte, entre la arena y el cielo, aparece una fina niebla gris. La superficie del río devuelve frescor que silenciosamente acumuló durante la noche. El aroma del agua se mezcla con la tierra húmeda, envolviendo el pueblo. Una suave brisa acaricia las hojas de palma, y un anciano apoyado contra la pared de adobe de su casa despierta. Al abrir los ojos, los primeros sonidos que escucha son el murmullo lejano de una vaca y, después, el canto matutino de un ave. El pueblo junto al Nilo está tranquilo a esta hora, pero su silencio está vivo. Nadie habla en voz alta. Todos se mueven como rindiendo respeto a la primera luz del sol. Las mujeres levantan cántaros de agua sobre sus hombros y se dirigen al río. Este las refleja. Al inclinarse sobre el agua, sus rostros capturan la luz de la mañana. Con manos cuidadosas, llenan los cántaros. Porque el agua del Nilo no es solo para beber. Sirve para rezar, para lavarse, para cocinar y para reconectar con la tierra. A lo lejos, un pescador mueve su bote por el agua. Cada golpe del remo crea círculos plateados en la superficie. El pescador reconoce las sombras que se mueven debajo. Ha aprendido a escuchar el aliento del Nilo. Para él, estas horas son tanto de sustento como de paz. Dentro del pueblo, un niño pequeño escucha la voz de su madre. Se levanta con los ojos soñolientos y pisa descalzo la fresca tierra. Su casa está hecha de adobe, con techo de hojas de palma. No hay puerta. Una simple cortina ha mantenido la noche afuera. Al salir, todavía se ven algunas estrellas en el cielo. En ese instante, siente lo vasto que es el mundo, pero su propio pueblo, su propia casa, es su universo. En un rincón, una anciana murmura su oración matutina. Frente a ella, un pequeño trozo de piedra con la forma de un gato. Bastet, la diosa del hogar. Ella cree que la diosa protege su casa. Protege nuestra casa de todo mal hoy, susurra suavemente. Luego sumerge la mano en el agua y toca su frente con una gota. En el centro del pueblo, varios hombres se reúnen con cestas en mano. Su primera tarea es ir a los campos. La temporada de inundaciones del Nilo ha terminado y la tierra está húmeda. Es hora de sembrar. Al presionar la tierra con los pies, sienten las huellas de ayer, los pasos de la generación anterior. Cada uno mira al cielo mientras se dirige a su campo. La dirección del sol naciente marca su calendario. ¿Y el sol? Primero aparece una delgada línea en el horizonte. Luego, una ola de luz dorada ilumina lentamente las dunas de arena. La superficie del Nilo brilla. El pueblo nace en la luz. La mañana ha comenzado oficialmente. Una mujer muele grano frente a su casa. Sus manos golpean la piedra rítmicamente, creando una melodía. La voz de un niño se une. A lo lejos, un gallo canta, amplificado por el eco del Nilo. Y todos estos sonidos, la simple melodía matutina, marcan el comienzo de un día ordinario en el antiguo Egipto. Esas mañanas permanecieron inalteradas durante siglos. Los mismos sonidos, los mismos aromas, los mismos rituales. Cada vez que la primera luz del sol toca el Nilo, la humanidad despierta al mismo ciclo. Agua, tierra, aliento y esperanza. Un aldeano coloca una mano sobre su pecho y susurra lentamente. Ra ha nacido, el día comienza de nuevo. Y así comienza el día de una persona común en el antiguo Egipto.
con el silencio de la mañana del Nilo, el aliento del agua y el corazón de la tierra. Mientras el sol se eleva, un cálido viento mezclado con polvo recorre el pueblo. La mañana ha llegado al Nilo, trayendo vida a cada hogar en estas tierras. Para una persona común en el antiguo Egipto, una casa no era solo un refugio. Era un pequeño universo donde el alma y la tierra se entrelazaban. Si pudieras entrar en un pueblo de aquella época, lo primero que notarías sería el color de las paredes. Un tono amarillento de tierra, el cálido aroma del adobe secado al sol. La mayoría de las casas estaban hechas de una mezcla de barro del Nilo, paja y cañas. Una vez endurecida al sol, esta mezcla era tan fuerte como la piedra, pero en el fresco de la noche permanecía suave. Cada pared, como el cuerpo humano, respiraba, absorbía el calor del día y lo liberaba en la noche. Las casas eran pequeñas, a menudo de una sola habitación. Sin embargo, esa única habitación contenía todo el mundo de una familia. En su centro se encontraba un hogar. Sus llamas cocinaban alimentos, proporcionaban luz y albergaban el espíritu del hogar. Los techos eran bajos, las paredes simples, las decoraciones mínimas. Pero a veces las mujeres del pueblo dibujaban patrones coloridos en las paredes, flores de loto, peces o símbolos del sol. Estos dibujos eran pequeñas oraciones que se creía protegían la casa. En la entrada, normalmente había una cortina o estera para mantener fuera el polvo, el calor y los malos espíritus. La mayoría de las puertas no tenían cerradura. La seguridad provenía de los ojos atentos de los vecinos. Todos se conocían. Todos podían entrar y salir libremente. Junto a la pared de adobe, un escalón de piedra servía como lugar para sentarse y conversar en las primeras horas. Las mujeres allí seleccionaban granos, los niños hacían pequeños juguetes de barro y los ancianos observaban a los que pasaban. La casa era un paso entre afuera y adentro. La vida fluía a ambos lados de la puerta. Los ricos en las ciudades tenían casas de 2 o 3 pisos, con paredes encaladas y patios con columnas. Pero para los aldeanos, una casa era pequeña y baja, pero cálida e íntima. Los techos eran planos. Muchas familias dormían allí por la noche bajo las estrellas. Fresco en verano, seco en invierno, el techo era tan valioso como un dormitorio. El cielo era su techo. En una esquina, se apilaban sacos de grano y cestas, la riqueza de la familia. Cada grano era un pedazo de la abundancia del Nilo. Las vasijas se llenaban de agua, porque ir al río no siempre era fácil. También había pequeñas figurillas, dioses guardianes, símbolos de ojos o pequeños gatos. No eran simples adornos, sino guardianes silenciosos que mantenían el espíritu del hogar. En las manos de una madre, el significado del hogar se revelaba más claramente. Muy temprano encendía el hogar, ajustaba las mantas de los niños y amasaba el grano. Toda la casa despertaba con sus movimientos. Un padre, al salir temprano al campo, lanzaba una mirada rápida a su esposa. No eran necesarias palabras. Cada mañana comenzaba con la misma sensación de seguridad. La casa está de pie, la familia está unida. Al caer la noche, las paredes liberaban el calor acumulado durante el día y el interior se enfriaba lentamente. Se encendía una pequeña lámpara. La habitación se bañaba en un resplandor dorado de la llama titilante. Afuera se oía el sonido del Nilo. Perros ladraban a lo lejos. Los niños dormían en el regazo de sus madres, mientras los adultos hablaban en voz baja. Esa única habitación no era solo una casa, era un refugio, un latido. Por supuesto, las casas de adobe eventualmente se derrumbaban. Las lluvias y las inundaciones erosionaban las paredes, y con los años solo quedaba polvo. Pero ese polvo se mezclaba con el barro de los nuevos hogares. Cada nueva pared llevaba trazas de una casa antigua. En el antiguo Egipto, nada se perdía realmente. Ni una piedra, ni una oración, ni el aroma de un hogar. Y así, durante miles de años, se construyeron casas con los mismos materiales, las mismas creencias y el mismo silencio matutino. Un niño jugando en la sombra de la casa del día no lo sabía, pero esa sombra era un recuerdo entre el pasado y el futuro. A la orilla del Nilo, cada pequeña casa de adobe susurraba la oración más antigua de la humanidad. Que mi hogar permanezca en pie, que mis seres queridos estén protegidos.
El día ha despertado ahora. A medida que la niebla matutina del Nilo se disipa lentamente, el pueblo se baña en luz dorada. El aire, que quedó fresco de la noche, se calienta poco a poco. En cada casa, en cada hogar, hay un pequeño movimiento, silencioso, suave, casi sagrado. En el antiguo Egipto, la mañana no era solo el comienzo de un nuevo día, era volver a entrar en el mundo de los dioses. Una mujer es la primera en remover las cenizas del hogar. Sus manos rozan las piedras, todavía calientes por el día anterior. Despertar el hogar es despertar la casa. Luego llama a sus hijos en un susurro. Pequeños cuerpos se levantan de camas hechas con fibras de palma. Al posar sus pies descalzos sobre la tierra fresca, el peso del sueño cede ante la luz del día. Los hombres de la casa a menudo se levantan antes del amanecer, antes de que el cielo se tiña de rosa. Quienes van a los campos toman un cántaro de agua y se lavan la cara. Esto es más que limpieza, es la renovación del alma. Al sumergir las manos en el agua y tocar su rostro, sienten el renacer de Ra, el dios sol, dentro de ellos. Tocar las aguas del Nilo es como sentir el aliento del sol. Cada gota se considera un regalo divino. En el canal del pueblo, las mujeres se reúnen en las primeras horas. Algunas llenan sus cántaros, otras conversan, otras rezan en silencio. A menudo estas oraciones no se pronuncian. Se mezclan con el sonido del agua y ascienden al cielo. Una mujer se arrodilla junto al río. Sumerge sus manos en el agua y luego toca su frente. Que mis hijos estén sanos hoy, que nuestros campos sean fértiles, que el sol sea amable. Durante miles de años, esta frase se ha repetido de la misma manera. En el antiguo Egipto, la oración no comenzaba en los templos. Comenzaba en el silencio matutino de los hogares. Dentro, la preparación del desayuno es simple pero significativa. Se muele el grano en un pequeño mortero de piedra, se amasa la masa. Trigo y cebada son la vida del hogar. Mientras la mujer los trabaja con sus manos, sus plegarias se mezclan con el pan. El horno, a menudo afuera, es compartido. Las mujeres colocan sus panés por turnos. Pronto, el aroma del pan recién horneado llena las calles del pueblo. Este olor es la melodía de la mañana. El pan suele acompañarse con pescado seco, dátiles y, a veces, cebolla. La miel, rara y preciosa, se considera un regalo sagrado cuando está disponible. El desayuno es simple, pero de gran significado. Las aguas del Nilo, los frutos de la tierra, el poder del fuego y el trabajo humano se encuentran en la misma mesa. Antes de cada bocado, hay una breve pausa, un momento de gratitud hacia los dioses. Después del desayuno, los niños juegan frente a la casa, los padres van a los campos, los artesanos a sus talleres. Las mujeres organizan los quehaceres restantes. Sin embargo, no importa cuán ocupado sea el día, estos pequeños rituales matutinos, tocar el agua, lavar el rostro, rezar, hornear pan, siguen siendo el corazón de la vida, porque el egipcio antiguo sabía. Los dioses no habitan solo en los grandes templos, viven en estos simples actos matutinos. Una madre peina el cabello de su hijo y le da un beso en la frente. Incluso este pequeño gesto es una oración. Que los dioses te protejan hoy. Y así, la mañana termina. El sol ha salido completamente sobre el Nilo. Los pájaros cantan más alto y el pueblo se llena de voces humanas. A lo lejos, un pescador golpea el agua con su remo. Los bueyes comienzan a arar los campos. El bullicio del día ha comenzado, pero en los corazones, la paz de la mañana aún permanece. Esta paz es una herencia antigua, que comienza con el agua y se sella con la oración. Para la persona común en el antiguo Egipto, la mañana es renacer. Cada día, siguiendo un ritual tan antiguo como las aguas del Nilo. Despertar, tocar el agua, susurrar a los dioses y luego comenzar de nuevo el trabajo. A medida que las aguas del Nilo retroceden lentamente, la tierra revela su corazón. El año de un campesino fluye como el aliento del Nilo. Llega, se desborda, retrocede y comienza de nuevo. Para un aldeano común en el antiguo Egipto, la vida no se medía por un calendario, sino por el movimiento del agua. Cuando el Nilo se elevaba, nacía la esperanza. Cuando retrocedía, surgía la inquietud.
Toda la vida dependía de los ritmos sagrados de este río. El año se dividía en 3 estaciones: Akhet, Peret y Chemo. Akhet era la temporada de inundaciones. El Nilo crecía, los campos se llenaban de agua. La tierra descansaba bajo el agua durante meses. Durante ese tiempo, los aldeanos no podían entrar en los campos. Pasaban los días reparando hogares, fabricando herramientas y ofreciendo ofrendas a los dioses. Los niños jugaban en las orillas del río. Los hombres a veces encontraban trabajo en los templos. Las mujeres preparaban las semillas, sabiendo que cuando el agua retrocediera, el tiempo sería corto. Cuando las aguas del Nilo se retiraban, la tierra se volvía negra. Ese era el color de la vida. Este barro negro se llamaba Kemet, y los egipcios nombraron su tierra con este nombre, las tierras negras. El suelo era tan fértil que cualquier cosa que se sembrara prosperaba. Pero esa abundancia tenía un precio: paciencia, esfuerzo y orden. Temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, los campesinos iban a los campos. Llevaban arados, bueyes y cántaros de agua. Los arados eran de madera, con hojas de piedra o bronce. Mientras la tierra estaba blanda, trazaban largas surcas con sus bueyes. Mientras trabajaban, cantaban. Sus canciones no solo marcaban el ritmo, sino que también eran un acto de respeto hacia los dioses. Una canción egipcia decía: el Nilo se desborda, nuestro corazón se alegra. La tierra duerme, nosotros la despertamos. Los cultivos incluían cebada, trigo, lino y, a veces, lentejas. El lino era especialmente importante, ya que de él se confeccionaban las vestiduras del templo y los lienzos funerarios. El campesino sembraba no solo para su familia, sino también para los dioses y el faraón. Parte de la cosecha se destinaba a los templos y otra se recogía como impuesto. Por eso, cada semilla contenía esperanza y miedo. El riego era un ritual en sí mismo. El agua del Nilo se canalizaba hacia los campos mediante canales y pequeños diques. Los campesinos utilizaban un sistema de palancas simple llamado sadú para elevar el agua y dirigirla a los campos. En un extremo había una piedra, en el otro un cubo de agua. Todo el día repetían el movimiento: piedra abajo, agua arriba, piedra abajo, agua arriba. Este ciclo era su aliento. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, la tierra se volvía pesada y el aire vibraba. Los hombres buscaban la sombra de un árbol, sacaban su pan y sus cebollas, bebían agua y descansaban en silencio. En ese silencio se escuchaba el sonido del Nilo a lo lejos, profundo, sereno como un antiguo aliento. Durante la cosecha, el pueblo se llenaba de otro tipo de sonido: el roce de las hoces, risas, gritos de niños. Las mujeres recogían los racimos, los hombres ataban los haces, los niños recogían los granos caídos. Al caer el sol, todos tenían las manos cubiertas de barro y el rostro sudado, pero la paz brillaba en sus ojos. La tierra había recompensado su trabajo ese día. Por las noches, se encendían pequeños fuegos en la plaza del pueblo. Los campesinos descansaban hasta la próxima inundación. En lugar de vino, bebían jugo de dátiles y cantaban canciones de gratitud a los dioses. Gracias al Nilo, gracias a la tierra, gracias a Ra. Y a la mañana siguiente, todo comenzaba de nuevo. Las inundaciones del Nilo, los ciclos de la tierra, el camino del sol y la esperanza de los hombres, todo formaba un círculo. La vida de un campesino en el antiguo Egipto nunca era fácil, pero al mirar su tierra, veía su propia existencia en el barro negro, porque, como el Nilo, renacía cada año, trabajaba de nuevo y volvía a esperar. En las manos del campesino estaba el barro, en sus ojos, la luz. Y esa luz continuó reflejándose en las aguas del Nilo durante miles de años. El sol brilla ahora en lo alto. El frescor que se levantaba de las aguas del Nilo da paso a un calor polvoriento. Mientras los campos trabajan con un zumbido en la distancia, otra vida comienza dentro del pueblo. Los golpes de los martillos, el traqueteo rítmico de los telares, el roce de la piedra. Este es el mundo de los héroes silenciosos del antiguo Egipto, los artesanos. Al borde de una aldea o pequeño pueblo, los talleres se alineaban en calles estrechas. Algunos tallaban piedra, otros modelaban arcilla,
otros tejían telas. Cada taller era un espacio de vida. El trabajo, la oración y la tradición se entrelazaban. En el antiguo Egipto, la artesanía no era solo un medio de vida, sino una forma de servir a los dioses. Cada golpe de martillo, cada hilo, cada pieza de arcilla moldeada era sagrada. La mañana de un alfarero comenzaba en silencio. Él conocía la paciencia de la tierra. Sumergía sus manos en agua, casi rezando mientras amasaba la arcilla. La arcilla tomada del Nilo estaba viva para él. Al girarla en el torno y darle forma con los dedos, parecía escuchar el corazón de la tierra. Giraba el torno despacio, afinando un trozo áspero con las yemas de los dedos. Las vasijas no solo se usaban en las cocinas, sino también en los campos, templos y tumbas. Cada pieza estaba entrelazada con la vida y la muerte. Niños se movían entre las vasijas secadas por el sol. Uno llevaba agua, otro encendía el fuego. A veces, el alfarero dibujaba pequeños motivos: una flor de loto, un pez o el símbolo de la diosa Isis. Porque un recipiente nunca era solo un recipiente. Llevaba una intención divina. En otra calle, las mujeres manejaban los telares. El tejido en el antiguo Egipto era principalmente femenino, realizado en rincones sombreados de las casas donde el viento traía alivio fresco. Los hilos de lino provenían de la abundancia del Nilo. Los hilos brillaban como hebras de plata a la luz del sol de la mañana. Las mujeres los entrelazaban con paciencia, tarareando una canción en ritmo con el telar. Estas canciones se habían transmitido por generaciones. Hilo con hilo, el día se une. La tela tejida protege la casa, protege el corazón. Las telas tejidas se utilizaban tanto para ropa cotidiana como para fines sagrados. Las túnicas blancas de lino de los sacerdotes del templo eran hechas por estas mujeres. Cada nudo era una oración, cada fila, una esperanza. En el otro extremo del pueblo, un taller brillaba con la luz del fuego. Allí trabajaban los hombres. Con martillos en mano, calentaban el metal en hornos ardientes, maestros de la edad del bronce. Al amanecer, calentaban sus manos junto al fuego antes de comenzar a trabajar. Allí se fabricaban herramientas de hierro o bronce, puntas de arado, cuchillos y joyas. Cada pieza requería días de esfuerzo. A veces trabajaban junto a los talladores de piedra. Los talladores eran quienes daban forma al alma de Egipto. Las manos que cincelaban los enormes bloques de las pirámides también creaban las pequeñas estatuas de dioses en el pueblo. Despertar al dios dentro de la piedra se consideraba la cima de la maestría. Antes de levantar su martillo, un tallador de piedra susurraba: «Que no haya error en este golpe, que no falte respeto al dios». La vida de los artesanos era dura, pero respetada. Estaban lejos del palacio del faraón, pero sus manos creaban su imagen. Sus nombres no se registraban en papiros, ni sus historias se grababan en piedra, pero su presencia vivía en cada cuenco, cada tela, cada obra de bronce. Al anochecer, las puertas de los talleres se cerraban. Las manos que habían trabajado todo el día se lavaban y comenzaba un descanso silencioso frente a las casas. Al ponerse el sol, el aroma de la arcilla, el humo y el sudor flotaba en el aire. Era el verdadero rostro del antiguo Egipto. En esos momentos, el artesano levantaba la cabeza, miraba la luz menguante de Ra en el cielo y pensaba: «Otro día ha terminado, pero mi obra permanecerá». Para los egipcios, la verdadera inmortalidad no estaba en que recordaran su nombre, sino en dejar la huella de sus manos. Y esas huellas, miles de años después, todavía saldrían de la tierra y se mostrarían a la luz del día. Por la mañana, una fina niebla ondula sobre el Nilo como un trozo de seda. El sol aún no ha salido por completo, pero el pueblo despierta lentamente. Desde el interior de las casas surgen los primeros sonidos: el tintinear de la cerámica, el derramarse del agua, los murmullos somnolientos de los niños. En el antiguo Egipto comienza un nuevo día, y cada día empieza con un silencioso agradecimiento a los dioses. Para quienes viven entre los muros de adobe, la mañana no es solo despertar, es el renacer de la vida misma. En la mayoría de los hogares, el comienzo del día empieza con agua. Las mujeres llenan vasijas de barro en el fresco aire matutino.
Esta agua primero toca las manos y los rostros de los miembros de la familia. A veces va acompañada de una pequeña oración. Con la bendición del Nilo, que nuestros corazones estén puros hoy. El agua no es solo para limpiarse. El Nilo mismo es el aliento de la vida. Lavarse con ella es recibir la vida de los dioses nuevamente en el cuerpo. El hijo más pequeño de la casa suele ser el primero en despertarse. Incluso antes de abrir completamente los ojos, percibe los aromas de la mañana, pan fresco, cebada asándose sobre brasas y los lejanos sonidos del ganado. La madre enciende un pequeño fuego en la estufa de barro. Sobre se hornea pan de cebada y a veces se prepara una papilla endulzada con frutas secas. El desayuno es un acto silencioso de compartir. No hay mesas. Todos se agachan sobre un pequeño paño y comparten. Cada bocado es una bendición, porque si el Nilo ha inundado ese año, la tierra será fértil. Los hombres salen antes de que el sol se eleve. Algunos van a los campos, otros a cuidar animales. Las mujeres ventilan la casa. Al pasar el viento matutino por los muros de adobe, parece despertar el espíritu del hogar. Los niños pequeños, jugando en el patio, recogen pequeños trozos de barro. Los moldean, a veces formando figuras que recuerdan a pequeños dioses. Porque en cada aspecto de la vida hay un rastro de lo divino. En muchos hogares se enciende un pequeño incienso en las primeras horas de la mañana. Este incienso ahuyenta los malos espíritus y protege la casa. Mientras el humo se eleva en espirales, crea una sensación de paz dentro del hogar. En algunas familias, junto al incienso se deja un trozo pequeño de pan o unas gotas de cerveza. Regalos de agradecimiento dedicados a los dioses. Poco a poco, el pueblo cobra vida. A lo lejos, se ven mujeres llevando cántaros de agua. Las voces de los hombres se mezclan con el viento. Un niño llora aquí, un burro rebuzna allá. Los pájaros cantan arriba. Todos estos sonidos forman la sinfonía matutina del antiguo Egipto. Los rituales matutinos traen orden y tranquilidad a las personas. Porque en el antiguo Egipto, el orden Ma'at es la ley fundamental del universo. Todo debe estar en su lugar. El sol debe salir, el Nilo debe fluir, los humanos deben ofrecer sus oraciones. De lo contrario, el caos regresa y nada sigue su curso correcto. Por ello, la mañana no es solo despertar, es una ceremonia silenciosa para realinearse con el universo. Y finalmente, el sol se eleva. Una luz dorada aparece sobre la superficie del Nilo. Las sombras sobre las casas se acortan. El pueblo está ahora completamente despierto. Las mujeres llevan agua, los hombres van a los campos, los niños empiezan a jugar y la vida comienza de nuevo. A pesar de todo el cansancio y la incertidumbre, cada mañana en estas tierras nace con la misma esperanza. Con la bendición del Nilo, bajo la luz de los dioses, vivir un día más. A medida que el sol se eleva lentamente sobre el valle del Nilo, comienza la actividad en el centro del pueblo. Este día no es como cualquier otro día ordinario. Es día de mercado. En el antiguo Egipto, el mercado no era solo un lugar de comercio. Era un día en que la gente se mezclaba, se difundían noticias y se podía sentir el pulso de la vida. A primeras horas de la mañana, personas de aldeas lejanas parten a lomos de pequeños burros cargando sacos. Dentro de los sacos hay cebada, lino, pescado seco y, a veces, algunas piezas de cerámica o tela tejida a mano. A medida que se acercan al mercado, los caminos polvorientos se llenan de gente. Este mercado al aire libre cerca del Nilo es un mar de colores, recipientes de cobre brillando al sol, mujeres descansando a la sombra, risas de niños. Todos llevan algo en las manos, o al menos la idea de algo que esperan conseguir. Los puestos son simples pero vibrantes. Uno vende fruta fresca, higos, dátiles, granadas. Otro organiza cuidadosamente el pescado, capturado temprano esa mañana en el Nilo. Los alfareros muestran sus vasijas hechas a mano, cubiertos de polvo, porque ese día todos buscan transformar su trabajo en algo útil para otro. En el antiguo Egipto, el dinero era poco común. Por eso, el mercado se basaba en el trueque. Una familia puede traer un pedazo de lino y cambiarlo por pescado. Otra intercambia una jarra de cerveza casera por unos ramilletes de cebolla. Cada intercambio se acompaña de una pequeña conversación.
una sonrisa. El comercio no solo es de bienes, es un intercambio de confianza y familiaridad. Y, por supuesto, en el mercado no solo circulan productos, también circulan noticias. Un aldeano cuenta cuán fértil estuvo el Nilo la semana pasada. Una mujer susurra la historia de una joven pareja casada en un pueblo cercano. Otro grupo dice haber visto pasar a los soldados del faraón. Todos han oído algo, todos tienen una historia. El chisme no es solo entretenimiento, es el sistema nervioso de la comunidad. En el corazón del mercado hay música. Los jóvenes bailan al sonido de pequeñas flautas, tambores y aplausos. Los niños juegan en la arena. Muchos ven a personas de otras aldeas por primera vez. Las mujeres muestran nuevos patrones de tejido. Los hombres conversan sobre herramientas de campo. El aire es caliente, pero el movimiento nunca cesa. En algunos mercados también hay pequeños sacerdotes. Traen amuletos sobrantes de ceremonias del templo o pequeñas estatuillas bendecidas. Estos pequeños objetos sirven tanto como artículos de comercio como talismanes de protección. Una madre compra un pequeño amuleto con forma de ojo para proteger a su hijo. Un agricultor cuelga un símbolo de Horus alrededor de su cuello para bendecir su cosecha. Hacia el mediodía, el mercado se calma gradualmente. Con el calor, la gente busca la sombra. Con los productos comprados, los objetos intercambiados y las historias compartidas, todos regresan a casa. Los caminos polvorientos se vacían nuevamente, pero algo permanece, el eco de la vida resonando por el pueblo. Porque en el mercado, las personas refrescan no solo sus necesidades, sino también unas a otras. Cada encuentro es una ceremonia donde se fortalecen las amistades y se comparten historias. Cuando el sol se pone, el pueblo queda en silencio, pero los sonidos del día permanecen. Las llamadas de los vendedores, las risas de los niños, el tintineo de la cerámica y el latido de un mundo antiguo resonando sobre el Nilo. En el antiguo Egipto, un hogar no era simplemente 4 paredes de adobe. Era un santuario donde las personas compartían sus almas, creencias y destinos. Dentro de cada pared, bajo cada techo, se escondía una pequeña historia de la vida. La familia, Per, que significa hogar, era el corazón de la sociedad egipcia. Con las primeras luces del día, las mujeres de la casa despertaban, ventilando el hogar en la fresca mañana. Los niños se removían somnolientos en las esteras, mientras el padre se preparaba para salir a los campos. Cada uno tenía un papel. El orden dentro de la familia era tan constante como el flujo del Nilo. Nadie intentaba alterar su curso. El hombre era generalmente quien conectaba el hogar con el mundo exterior. Podía ser agricultor, pescador, artesano o soldado, pero cada uno trabajaba para proveer a la casa. Al caer la tarde, regresaba, cansado pero silenciosamente orgulloso, sosteniendo a sus hijos en brazos. La mujer era el pilar del hogar. Cuidaba la limpieza, preparaba los alimentos y atendía a los niños. Sin embargo, este rol era más que un servicio. Era un equilibrio sagrado. Al mantener el hogar en orden, la mujer preservaba Ma'at, el orden cósmico del universo. Si un hogar caía en el desorden, el equilibrio de un pequeño mundo se alteraba. Las mujeres eran centrales no solo en la casa, sino también en la comunidad. Las relaciones con los vecinos a menudo pasaban a través de ellas. Las mujeres que llevaban agua por la mañana traían noticias, preguntaban por los niños o rezaban por un vecino enfermo. Estas pequeñas conversaciones eran como hilos invisibles que tejían la tela de la comunidad. Ninguna olla quedaba vacía. Una vecina cocinaba, otra compartía. A menudo varias generaciones vivían bajo un mismo techo: abuelos, padres, hijos y a veces otros parientes. Esta convivencia aseguraba que la sabiduría se transmitiera de una generación a otra. Los ancianos eran la memoria de la casa. Por las noches, reunidos alrededor del fuego, contaban historias de los dioses, el renacimiento de Osiris, el viaje de Ra por el cielo. Estas historias servían tanto de entretenimiento como de lecciones de vida. En el centro del hogar, a menudo había un pequeño altar. Podía contener una figura de un dios, una flor de loto o un pequeño recipiente de grano.
Los miembros de la familia pasaban por este altar cada mañana y cada tarde, ofreciendo saludos silenciosos y pequeñas ofrendas. Protegía el hogar y honraba a los dioses. En el antiguo Egipto, los dioses no residían solo en los templos, vivían en cada hogar. Las relaciones de vecindad se guiaban por el mismo espíritu. Si se caía la pared de un vecino, los demás acudían a ayudar. Si el esposo permanecía en los campos, las otras mujeres cuidaban su hogar. Por las noches, a menudo se reunían pequeños grupos frente a las casas. Los hombres conversaban para liberar la fatiga del día, las mujeres observaban el juego de los niños. De vez en cuando, alguien tocaba la flauta, otro tarareaba una vieja canción. A veces también ocurrían disputas dentro de las casas. Los niños se portaban mal, el padre se enojaba y la madre intervenía. Sin embargo, incluso las peleas eran temporales. A la mañana siguiente, la vida se reanudaba bajo el mismo techo. La familia debía fluir como el Nilo, detener su corriente y la vida se detenía. Las decoraciones en las paredes eran escasas, pero los símbolos decían mucho. Algunas entradas tenían símbolos protectores del ojo, Uhat, el ojo de Horus, para resguardar el hogar de los malos espíritus. Algunas mujeres grababan pequeñas inscripciones en las puertas, que quienes entren encuentren paz. Los niños eran la vitalidad del hogar. Mientras jugaban, sin importar lo difícil que fuera la vida, la casa sonreía. Los niños acompañaban a sus padres a los campos, conociendo la tierra. Las niñas aprendían de sus madres a tejer y preparar alimentos. Pero el juego nunca faltaba. En las orillas del Nilo, construían pequeñas casas con piedras, imitando a los adultos. Y al llegar la tarde, la familia se reunía nuevamente. Aquellos que habían estado separados todo el día comían del mismo plato y escuchaban la misma historia. Al ponerse el sol, los cálidos sonidos que resonaban entre las paredes de adobe formaban el verdadero corazón del antiguo Egipto. Lejos de las sombras de las pirámides y los palacios de los reyes, la civilización prosperaba en los hogares de la gente común. Cada hogar era un universo, cada familia, una pequeña parte del ciclo sin fin. Y cuando estos pequeños universos se unían, la voz de una civilización que perduraría a lo largo del Nilo por miles de años resonaba. La risa de un niño en el antiguo Egipto era una de las melodías más antiguas a lo largo de las orillas del Nilo. Mientras el sol de la mañana dispersaba las nieblas sobre la aldea, los niños descalzos corrían por la tierra, construyendo mundos imaginarios con juncos en sus manos. Para ellos, la vida era un río donde el aprendizaje y el juego fluían juntos. Ser un niño en Egipto significaba ser tanto un regalo de los dioses como la esperanza del futuro. Cada recién nacido era fuente de alegría para la familia e incluso para toda la aldea. Cuando un bebé lloraba por primera vez y su sonido resonaba por la casa, las mujeres decían: «La luz de Ra ha amanecido en nuestro hogar», porque un niño era señal de la continuidad de la vida y de la bendición de los dioses. Durante la infancia, los niños generalmente iban desnudos o vestían sencillas telas de lino. El clima cálido hacía innecesaria la ropa elaborada. Las madres los protegían de los malos espíritus con pequeños amuletos y talismanes. El más común era el ojo Uhat, el ojo de Horus. Se creía que este pequeño símbolo mantenía al niño a salvo de enfermedades y maleficios. A medida que el niño crecía, su lugar en la casa y la aldea se volvía evidente. Las niñas generalmente ayudaban a sus madres en las tareas domésticas: tejer, preparar comida, cargar agua, cuidar de los hermanos. Los niños acompañaban a sus padres a los campos, a pescar o a los talleres. Pero esto no era solo trabajo físico, era la base del aprendizaje: observar, imitar y, con el tiempo, dominar habilidades. La escuela en Egipto no siempre era un lugar con paredes. Para la mayoría de los niños del pueblo, la educación era la vida misma. Un niño que araba el campo aprendía a leer la humedad del suelo de su padre. Un pescador enseñaba a su hijo a percibir el viento del Nilo. Una madre tejedora mostraba a su hija cómo sentir la tensión del hilo. Estas habilidades eran conocimientos sagrados de la vida, no escritos, sino sentidos. Algunos niños, sin embargo, seguían un camino distinto: los escribas. Esta era una de las profesiones más respetadas en el antiguo Egipto.
Ser escriba significaba aprender el poder de las palabras. Para los egipcios, las palabras eran mágicas y la escritura era el lenguaje de los dioses. En las grandes ciudades, cerca de templos o centros administrativos, existían escuelas de escribas. Los niños trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, sentados entre cañas y papiros, copiando jeroglíficos una y otra vez. Los maestros eran estrictos, la disciplina rigurosa. Si la mano de un escriba temblaba, una palabra podía escribirse mal, y una palabra mal escrita podía alterar el orden del universo. Por ello, la escritura no era solo una habilidad, sino una responsabilidad cósmica. En algunos casos, las niñas también recibían educación, especialmente en familias ricas o sacerdotales. Aprendían música, danza, tejido y, a veces, medicina o rituales religiosos. Las mujeres eran portadoras de la sabiduría del hogar, con memoria asombrosa de plantas, parto y enfermedades. Pero la educación no era solo trabajo. Los niños aprendían jugando. En las orillas del Nilo, pasaban tiempo con pequeñas pelotas de barro, dados de hueso y juguetes de madera. Las niñas jugaban a la casita, imitando a sus madres con pequeñas muñecas de barro. Los niños a veces jugaban a soldados en el borde del pueblo, creando pequeñas batallas con palos y piedras. Estos juegos eran ensayos de sus futuros roles. Cada risa era un paso hacia la adultez. Por la tarde, los niños regresaban a casa. Las madres les peinaban, limpiaban pequeñas heridas y luego los sentaban a escuchar las historias de los ancianos. En la oscuridad, los ancianos hablaban de los dioses, Ra desapareciendo en el cielo solo para renacer al amanecer, Osiris resucitando después de la muerte, Horus luchando por la justicia. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran educación moral. Cada cuento llevaba una lección: honestidad, respeto, paciencia y devoción a los dioses. Cuando los niños se dormían, las madres les acariciaban la cabeza y susurraban suavemente: Ra volverá a levantarse mañana, y tú crecerás con él. Era una oración, porque en Egipto, cada niño era parte del ciclo continuo del universo: nacer, aprender, crecer y, finalmente, transmitir el conocimiento a sus propios hijos, un pequeño eslabón en la cadena infinita. Así, la infancia en el antiguo Egipto no era solo una etapa de la vida, era la manifestación más pura y sagrada de la existencia. Cuando el pie de un niño tocaba las aguas del Nilo, el futuro de la civilización se escribía silenciosamente en esas pequeñas huellas. En el antiguo Egipto, la mujer era el corazón silencioso pero poderoso del hogar y de la sociedad. A orillas del Nilo, mientras el sol la mañana dispersaba su luz suave entre los muros de adobe, las mujeres se alineaban con el ritmo del día. Para ellas, la vida no consistía solo en existir. Significaba proteger a la familia, el hogar y el futuro. A la primera luz, las mujeres despertaban, sumergiendo sus manos en las frescas aguas del Nilo para lavar sus rostros. Este sencillo ritual no solo era cuestión de limpieza, era un agradecimiento silencioso a los dioses y un llamado a mantener la prosperidad del hogar. El agua se volvía sagrada en sus manos. El Nilo mismo era la fuente de la vida. Las tareas domésticas comenzaban desde las primeras horas del día. Las mujeres cocinaban, amasaban pan, llevaban agua y organizaban cada rincón del hogar. Papillas de cebada y trigo, dátiles y cebollas nutrían a la familia. El pan horneado en hornos de piedra era una de las bendiciones más valiosas del día. Cada acción era tanto una tarea física como un ritual. Tocar la tierra, el fuego y el agua significaba estar en armonía con Maat, el orden cósmico del universo. El tejido era una de las ocupaciones más importantes en la vida de las mujeres. Los hilos de lino se pasaban pacientemente por los telares y se trabajaban patrones intrincados. Las telas no solo eran necesarias para la vestimenta, sino también para rituales en los templos, momificación y regalos. Cada toque era tanto trabajo como oración. En el antiguo Egipto, el esfuerzo se ofrecía a los dioses de manera sagrada. Las niñas aprendían a tejer con sus madres, descubriendo la destreza a través de la tensión del hilo, el significado del color y el ritmo del telar. Las mujeres también poseían sabiduría sobre el embarazo y el parto, los momentos más sagrados de la vida. Durante la gestación, la nutrición,
La oración y el ritual se entrelazaban. La fertilidad del Nilo, la productividad de la tierra y la protección de los dioses se unían para proteger a la madre y al hijo por nacer. Las mujeres se protegían a sí mismas y a sus bebés con pequeños talismanes y amuletos. Las mujeres mayores del hogar asistían durante el parto, usando hierbas y remedios naturales para asegurar la seguridad de madre e hijo, guiando cada paso de nacimiento con silenciosa pericia. El nacimiento era un momento lleno de alegría y santidad. Las mujeres lo recibían con cantos y oraciones, sintiendo que la nueva vida se fusionaba con las paredes de la casa, el corazón de la familia y el flujo del Nilo. Cada recién nacido era visto como un regalo de los dioses, una esperanza para el futuro de la familia y del pueblo. El papel de la mujer no se limitaba al hogar. En el mercado, entre vecinos, en templos y en reuniones familiares, sus palabras tenían peso. Era portadora de la red social y la sabiduría de la aldea. A través de relatos, pequeños rituales y ofrendas, mantenía la devoción a los dioses mientras transmitía lecciones de vida a los niños. El orden del hogar y el equilibrio social a menudo eran moldeados y preservados por sus manos. Al llegar la noche, las mujeres pasaban tiempo con sus hijos para aliviar la fatiga del día. Compartían las comidas y continuaban asegurando la paz del hogar, mientras la luz dorada del Nilo se filtraba en las casas. Sus silenciosas oraciones, las telas tejidas, el pan horneado y los niños cuidados formaban los cimientos invisibles pero más fuertes de la civilización. En el antiguo Egipto, la mujer no era solo el pilar del hogar. Era portadora de vida, prosperidad y sabiduría. Su trabajo dejaba huellas en cada piedra, cada tejido y cada aliento de la civilización. Como el flujo del Nilo, era un poder constante, silencioso y sagrado. En el antiguo Egipto, la comida no era solo una necesidad para el cuerpo, era un ritual de vida, prosperidad y orden social. Cada comida reunía a la familia y unía a la comunidad. En las casas a orillas del Nilo, los preparativos que comenzaban con la primera luz del amanecer anunciaban una jornada de sabor y compartir que duraría todo el día. El desayuno era generalmente simple pero cuidado. La papilla de cebada, finamente molida y mezclada con agua, se cocinaba, a veces endulzada con miel, trozos de dátiles o una pizca de sal. Niños y adultos comían de los mismos recipientes. Compartir la comida fortalecía los lazos familiares y reforzaba la armonía en el hogar. Las bebidas preparadas con agua del Nilo solían ser una cerveza ligera o agua. La cerveza, nutritiva y energizante, era consumida tanto por niños como por adultos. El almuerzo era especialmente importante para los hombres que trabajaban en los campos o los artesanos en sus talleres. Los pequeños recipientes contenían pescado seco, pan de cebada, cebollas y, a veces, algunas frutas secas. Estas comidas simples proporcionaban energía durante largas jornadas de trabajo y sostenían el esfuerzo del día. Las mujeres, mientras tanto, preparaban la comida en casa durante el mediodía, usando vasijas de barro para almacenar y conservar los alimentos. Las vasijas se colocaban en pozos con agua o en áreas sombreadas para mantener la frescura. La cena era el ritual más importante del día. Toda la familia se reunía en una sola mesa, que no era solo un lugar para la comida. Era el centro de la conversación, los relatos y las oraciones. Durante la comida se ofrecían breves plegarias, agradeciendo a los dioses y expresando gratitud por la abundancia del día. Ma'at, el orden cósmico, se respetaba incluso en la mesa. Cada miembro de la familia comprendía el valor de la comida y del compartir. Las comidas mismas reflejaban la fertilidad del Nilo. Cebada, trigo, legumbres, verduras y pescado eran dones proporcionados directamente por el río. La cebada, guardada en sacos de lino, se llevaba a hornos de piedra para ser horneada. Se amasaba la masa, se formaban los panes y se cocinaban sobre brasas. El pescado se conservaba fresco o salado, proporcionando sabor y proteína. Rábanos, cebollas, ajo y hierbas verdes enriquecían el sabor y contribuían a la salud. Compartir la comida tenía gran importancia en la cultura de la mesa. Los miembros de la familia dividían sus porciones. Cuando llegaban invitados, la comida siempre se compartía. Este compartir no solo era nutrición,
sino también un signo de confianza, amistad y vínculos sociales. Comer con pequeños recipientes, cucharas de madera o con los dedos era parte del ritual. Cada bocado nutría tanto al cuerpo como al alma. Durante la comida se conversaba. Se contaban los acontecimientos del día, se compartían noticias del pueblo, se enseñaban lecciones de vida a los niños y se recordaban historias de los dioses. La cena era así un medio tanto de sustento como de transmisión de sabiduría. Cada sorbo y cada bocado formaban un vínculo invisible que mantenía a la familia unida. La conservación de los alimentos se hacía con gran cuidado. El pan de cebada se guardaba en lugares frescos y secos, alejados del sol. El pescado y la carne se salaban o ahumaban. Estos métodos permitían que los alimentos se conservaran durante largos periodos, protegiendo a la familia del hambre en días inesperados. Incluso los últimos bocados en la mesa al final del día tenían importancia. Se reservaban para la próxima comida, nada se desperdiciaba, y se mostraba respeto por el trabajo que los producía. En el antiguo Egipto, la comida no era solo una necesidad. Era un ritual sagrado para celebrar la abundancia del Nilo, reunir a la familia y mantener el orden social. En el antiguo Egipto, la fe no existía solo en los templos, vivía en cada rincón del hogar. En los pueblos florecientes, gracias a la abundancia del Nilo, la parte más natural de la vida cotidiana para las personas comunes era el ritual de respeto y gratitud hacia los dioses. Las casas no eran meramente refugios, eran espacios sagrados donde los dioses eran recibidos como invitados. En cada hogar se podía encontrar en una esquina un pequeño dios doméstico o altar. Estos altares generalmente consistían en diminutas estatuas colocadas sobre plataformas de adobe o madera. El gato de Bastet, el ojo Ujat de Horus o una pequeña figura de Osiris. Cada uno era considerado protector de la familia. Con la primera luz del amanecer, los miembros de la familia se situaban en silencio frente al altar, ofrecían oraciones y daban gracias. A veces se colocaba un pequeño trozo de pan, unas gotas de cerveza o flores frescas como ofrenda. Estos gestos sencillos convertían la devoción en un ritual diario e invisible. Las mujeres, como guardianas del hogar, eran las principales organizadoras de estos rituales. Enseñaban a los niños el significado de los amuletos y símbolos y les mostraban pequeños talismanes para protegerse de los espíritus malignos. El ojo Ujat era uno de los amuletos más comunes. Colocada en la puerta o alrededor del cuello del niño para protegerlo del mal de ojo y las energías negativas. En algunos hogares se exhibían pequeñas figuras de piedra o arcilla que representaban a los dioses protectores. Los rituales no se limitaban a la mañana. Se realizaban breves oraciones al mediodía o antes de las comidas, ofreciendo gratitud a los dioses. Por ejemplo, se podía presentar un pequeño trozo de pan o unas aceitunas antes de la comida para expresar agradecimiento y bendecir los alimentos. Estos simples actos mantenían la fe viva tanto a nivel individual como comunitario. Fuera del hogar, la práctica ritual se extendía a las áreas comunes del pueblo. Cuando los niños corrían por la plaza, sus padres les recordaban la presencia de los dioses e incluso los animaban a decir pequeñas oraciones. Incluso en el mercado o en los campos, la gente podía santificar su trabajo con una pequeña piedra, un símbolo o una oración. En el antiguo Egipto, cada acción debía estar alineada con Ma'at, el orden cósmico. En algunos hogares, las mujeres y los ancianos también realizaban adivinaciones diarias o rituales protectores. Pequeñas oraciones escritas en papel, amuletos o símbolos se colocaban en las 4 esquinas de la casa para alejar energías negativas y mantener la paz. Se organizaban rituales especiales para mujeres embarazadas o recién nacidos, con pequeños altares deseando salud y un futuro próspero. Al caer la noche, mientras la familia descansaba, los rituales continuaban. Las breves oraciones al final del día expresaban gratitud a los dioses e invocaban protección para el día siguiente. Los pequeños amuletos, ofrendas y altares actuaban como guardianes invisibles pero poderosos del hogar. Así, en el antiguo Egipto, la fe era una parte inseparable de la vida cotidiana. Los dioses domésticos, las ofrendas y los amuletos protectores no eran solo necesidades espirituales. Eran lazos invisibles que mantenían el orden, unían a las familias y conectaban a las comunidades. Como el silencioso flujo del Nilo,
Estos rituales se repetían cada día, manteniendo a las personas en armonía con los dioses y entre sí. En el antiguo Egipto, la vestimenta y la belleza no eran solo una cuestión de adornarse. Eran expresiones de identidad, estatus social y armonía con los dioses. Las personas comunes que vivían en las fértiles tierras del Nilo buscaban cada mañana formas de preparar tanto el cuerpo como el alma. Para ellos, la apariencia era un reflejo del orden interno y del equilibrio social. La vestimenta diaria se confeccionaba principalmente con lino. Esta tela se obtenía de la planta de lino, cultivada gracias a la abundancia del Nilo. Hombres y mujeres tejían los hilos de lino en telares, creando prendas finas y frescas. Los hombres solían usar faldas sencillas o telas que caían desde la cintura, mientras que las mujeres preferían vestidos largos que cubrían los hombros, a veces atados a la cintura. El color y la calidad de la tela reflejaban la posición social de la familia. Las telas más claras y finas se consideraban signos de elegancia y cuidado. El cuidado del cabello era muy importante en el antiguo Egipto. Desde la infancia, el cabello se lavaba, se peinaba y se adornaba con pequeños accesorios. Los hombres a menudo mantenían el cabello corto o lo afeitaban, mientras que las mujeres trenzaban su cabello, a veces decorándolo con pequeñas cuentas o hilos dorados. El cabello no era solo estético, sino también un indicador de estatus e identidad. Diferentes peinados señalaban la posición social entre sacerdotes, artesanos, campesinos y familias adineradas. El maquillaje servía tanto para la belleza como para la protección. Los ojos eran la parte más cuidadosamente adornada. Hombres y mujeres delineaban sus ojos con malaquita negra y galena, logrando tanto un atractivo estético como protección contra los espíritus malignos. Los labios y las mejillas se coloreaban ligeramente con pigmentos naturales y la piel se hidrataba con aceites y mezclas herbales. Este ritual de cuidado era una parte central de la preparación matutina y aumentaba la confianza durante el día. Las joyas eran otra parte integral de la belleza y el estatus. Pulseras sencillas de bronce, pequeños collares y amuletos con símbolos protectores eran esenciales en la vida diaria. Estos adornos no solo eran decorativos, sino que se creía que proporcionaban protección. Un amuleto usado al salir de casa protegía al portador de espíritus malignos y accidentes. Los rituales de vestimenta y belleza no eran solo personales, eran señales sociales. La gente se reconocía mutuamente a través de la ropa, los peinados y los accesorios, percibiendo visualmente la posición social y las relaciones familiares. Un hombre caminando por el Nilo con una sencilla falda de lino, una mujer con el cabello finamente trenzado y un pequeño collar de cuentas formaban juntos el lenguaje silencioso del orden social en la aldea. Cada mañana, al realizar estos rituales, hombres y mujeres mostraban su identidad, su familia y su devoción a los dioses. En el antiguo Egipto, la belleza y el orden eran inseparables. El brillo del cabello, la textura de la tela, la sutileza del maquillaje y el simbolismo de las joyas representaban conjuntamente tanto el orden individual como el social. Por la noche, al relajarse en casa, las personas se quitaban los accesorios, deshacían sus trenzas y limpiaban su piel. Sin embargo, este ritual era una preparación silenciosa para el día siguiente, manteniendo la armonía con la abundancia del Nilo. La vestimenta, el cuidado personal y la belleza en el antiguo Egipto no eran meras elecciones estéticas. Eran actos sagrados que expresaban el orden de la vida, la identidad y la alineación divina. En el antiguo Egipto, la salud se consideraba el tesoro más valioso de la vida. En las fértiles orillas del Nilo, las enfermedades y las lesiones eran inevitables en la vida diaria de la gente común. Sin embargo, en cada aldea, en cada hogar, existía un orden invisible que protegía la vida y proporcionaba sanación. Este orden no era fruto del azar. Surgía del conocimiento, la observación y la experiencia transmitidos de generación en generación. En las aldeas, entre la gente común, había sanadores, conocidos como los que ofrecen remedios. Estas personas observaban las causas de las enfermedades, interpretaban señales de la naturaleza y de los dioses, y aplicaban tratamientos con plantas. Los sanadores eran generalmente mujeres y hombres ancianos, porque el conocimiento se transmitía de generación en generación y se profundizaba con la experiencia. Para ellos,
Cada enfermedad no era solo un problema físico, sino un desequilibrio espiritual y cósmico. Incluso las dolencias menores en el hogar se tomaban en serio. Dolores de cabeza, malestares estomacales, pequeños cortes o quemaduras eran tratados de inmediato. Los sanadores utilizaban hierbas, raíces y minerales para aplicar remedios simples pero efectivos. Por ejemplo, el papiro y las raíces de loto se usaban para limpiar heridas y reducir la inflamación. La menta y el tomillo se preparaban para problemas digestivos. Las mezclas de miel y sal, con propiedades tanto antisépticas como curativas, eran indispensables para el cuidado de las heridas. Los rituales de sanación no se limitaban al tratamiento físico. También se consideraba el estado espiritual del paciente. Oraciones, pequeños hechizos y ofrendas eran partes integrales del proceso de sanación. Por ejemplo, cuando un niño se lastimaba, la madre limpiaba la herida, colocaba un pequeño amuleto y rezaba a los dioses por protección. Las aguas del Nilo se utilizaban tanto para la limpieza física como para la purificación espiritual. En el antiguo Egipto, la salud y la enfermedad estaban estrechamente vinculadas a la naturaleza y a los dioses. Los sanadores evaluaban no solo las plantas, sino también el entorno, la alimentación y el estilo de vida del paciente. La enfermedad a menudo se veía como un desequilibrio. Con la comida adecuada, las hierbas correctas y los rituales apropiados, se podía restaurar la armonía. En los hogares, a menudo existían pequeñas bibliotecas de salud. Tablas de arcilla o rollos de papiro detallaban qué plantas se usaban para cada enfermedad y que ofrendas u oraciones ayudaban en la recuperación. Este conocimiento se transmitía dentro de la familia, preservando la sabiduría de la sanación a través de las generaciones. Las lesiones y accidentes menores eran parte natural de la vida diaria. Hombres trabajando en los campos, jóvenes pescadores o niños descuidados en casa se lastimaban con frecuencia. En tales casos, se aplicaban vendajes simples con miel, sal, ungüentos herbales y telas. Los sanadores cuidaban de prevenir infecciones. A veces se dibujaban símbolos protectores sobre las heridas y se recitaban pequeñas oraciones para protegerse de los malos espíritus. El proceso de sanación no era solo tratamiento, era una forma de solidaridad social. Los vecinos llevaban comida a un miembro enfermo de la familia, ayudaban con las tareas diarias y apoyaban tanto la recuperación física como espiritual. Por ello, la salud no era solo un asunto individual, sino una responsabilidad colectiva de la comunidad. Al anochecer, los sanadores se mezclaban con la tranquilidad de la aldea, llevando sus hierbas y amuletos. Los hogares estaban rodeados de una energía invisible pero poderosa, llenos de rituales de sanación y protección. En el antiguo Egipto, la salud no solo consistía en combatir la enfermedad. Significaba mantener la vida, la prosperidad y la armonía con los dioses. En el antiguo Egipto, la música y el entretenimiento eran una fuerza invisible que marcaba el ritmo y la alegría de la vida. Desde las primeras horas de la mañana hasta el crepúsculo, a lo largo del Nilo, las personas incorporaban la diversión en la vida diaria junto con el trabajo. Para ellos, la música no era solo un placer. Era un lenguaje que alimentaba el alma, unía a la comunidad y fortalecía la comunicación con los dioses. En las aldeas, se podían escuchar melodías ligeras antes de salir a los campos por la mañana. Las mujeres, al llevar agua, usaban sus cántaros y piedras para marcar el ritmo, tarareando suavemente canciones. Estas canciones aumentaban el ritmo del trabajo y reforzaban la solidaridad dentro de la comunidad. Los niños, al escuchar estos ritmos, se unían con piedras, palos o sus pequeñas flautas, experimentando el juego y el aprendizaje al mismo tiempo. Por las tardes, el entretenimiento se volvía más evidente en los hogares y en las plazas de la aldea. Pequeñas flautas, arpas y tambores se unían en melodías rítmicas. Hombres y mujeres bailaban mientras los niños jugaban a su alrededor. Algunas familias organizaban pequeños encuentros musicales en sus casas, con la participación de vecinos y parientes cercanos, creando vínculos dentro de la comunidad. La música no era solo ritmo y melodía, se combinaba con la narración de historias. Los ancianos se sentaban alrededor del fuego al atardecer, narrando cuentos sobre dioses, héroes y antepasados. Estas historias servían tanto de entretenimiento como de enseñanza.
la resurrección de Osiris, el viaje de Ra a través del cielo, la búsqueda de justicia de Horus. Cada relato se imprimía en el alma de los oyentes, formando la base de valores y comportamientos futuros. En el antiguo Egipto, la música también estaba entrelazada con los rituales y la fe. Se cantaban pequeñas canciones y melodías para garantizar la prosperidad del hogar y la protección de los dioses. Durante los partos, se tocaban melodías especiales para dar la bienvenida al niño. En la época de la cosecha, se realizaban danzas y canciones para honrar la fertilidad de la tierra. El ritmo de la música regulaba el flujo de la vida como el Nilo, creando un equilibrio tanto físico como espiritual. La música y la narración también servían como herramientas educativas dentro de la comunidad. Los niños aprendían el poder de las palabras y la importancia del ritmo. La memoria, el lenguaje y la inteligencia emocional se desarrollaban y los lazos sociales se fortalecían. Hombres y mujeres, al tocar y cantar juntos, dejaban de lado temporalmente las dificultades diarias y se sentían más cercanos entre sí y a los dioses. Al caer la noche, las últimas notas y risas se trasladaban a los hogares, fusionándose con el silencioso fluir del Nilo. Las suaves melodías de las flautas acompañaban los pasos cansados de los niños, y las historias alrededor del fuego permanecían como ecos inolvidables. La música y el entretenimiento en el antiguo Egipto no eran solo una fuente de placer. Santificaban la vida, unían a las comunidades y transmitían el patrimonio cultural a las generaciones futuras. A medida que el día llegaba lentamente a su fin a lo largo del Nilo, la luz dorada del sol dejaba un último brillo sobre los tejados de barro. La frescura de la tarde se posaba sobre la aldea y las familias comenzaban a regresar a casa, preparándose para liberar el cansancio del día. Dentro de las casas había un suave ajetreo. Sin embargo, la quietud exterior simbolizaba la magia de la tarde y la tranquila transición hacia la noche. Mientras las mujeres preparaban la cena, los niños jugaban sus últimos juegos con simples juguetes, y los hombres, descansando en la plaza del pueblo, compartían conversaciones y risas. Después de la comida, las familias se reunían alrededor de un pequeño fuego. El fuego no era solo para calentarse, era el centro de historias, canciones y conversaciones cotidianas. Los ancianos compartían lecciones de vida y relatos sobre los dioses, mientras los niños escuchaban con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra. En algunas noches, especialmente cuando se podía escuchar el flujo silencioso del Nilo, la aldea mantenía vigilias nocturnas. Pescadores y guardianes a lo largo del río tomaban turnos, protegiendo tanto la aldea como los campos, pasando la noche en silenciosa vigilancia bajo la luz de la luna. Estas vigilias recordaban a todos que la vida y la seguridad continuaban en un ciclo constante. Los rituales nocturnos incluían una cuidadosa preparación para el sueño. Se peinaba el cabello de los niños, se limpiaba su cuerpo, y pequeñas oraciones y amuletos los acompañaban durante la noche. Los adultos ofrecían breves oraciones para liberar el cansancio del día, pidiendo a los dioses protección y bendiciones para el nuevo día. El silencioso flujo del Nilo, la luz de la luna sobre la aldea y el brillo de las estrellas llenaban la noche de paz y seguridad. Y así, el ritmo de un día en el antiguo Egipto se completaba. La aldea que despertaba con las aguas del Nilo trabajaba, aprendía, compartía y jugaba durante todo el día, para finalmente abrazar la tranquilidad de la noche. Cada hogar era un pequeño universo, cada familia parte del ciclo infinito de la vida. Lejos de la sombra de las pirámides, en la vida cotidiana de la gente común, el silencioso pero poderoso corazón de la historia humana latía firmemente. Cierra los ojos y deja que las pacíficas aguas del Nilo y las silenciosas melodías de las aldeas antiguas te envuelvan. Mañana traerá un nuevo día, nuevas historias y nueva luz. Buenas noches.